¿Alguna vez sentiste cómo todo lo que conocías simplemente se desmorona en cuestión de segundos? No por un accidente, no por una tragedia natural, sino por la confesión brutal de alguien que creías conocer. Necesitaba un hombre de verdad, me dijo, con una sonrisa. Y no era una broma, no era una frase dicha en medio de una pelea. Era su verdad, fría, afilada, como un cuchillo directo al pecho. Mis amigos aplaudieron. Ella se rió en mi cara. Yo solo tomé mis llaves y me fui. ¿Por qué alguien que te ama te mira a los ojos y te traiciona sin temblar? ¿Por qué aquellos que juraron apoyarte se convierten en testigos mudos, o peor, en cómplices? Ese fue el comienzo de algo que no solo destrozó una relación, sino que expuso una red de mentiras, manipulación, poder, venganza. Y lo más increíble de todo, no tuve que levantar un dedo. Esta historia no trata solo de una infidelidad, trata del día en que descubrí quién era yo y quiénes eran ellos. Ella pensó que me destruiría, pero a veces perderlo todo es la única forma de descubrir lo que realmente nunca tuviste. Allison y yo habíamos estado juntos por 3 años. No éramos la pareja perfecta, pero teníamos una historia, una casa llena de recuerdos, playlists compartidas, domingos de películas, peleas tontas por qué pedir de cena, cosas pequeñas, que para mí significaban todo. Pero fue ahí donde empezó a desmoronarse todo. No con una gran pelea, no con una confesión llorosa, fue con silencios, con distancias que no sabían explicarse, con pequeños detalles que se sienten como gritos cuando el corazón ya sabe la verdad. Ella empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Ok, temporada alta, entendible. Pero luego vino el perfume, uno nuevo, que yo no le regalé, que jamás había olido antes. Luego, ropa diferente colgada en el closet. Ropa que no era su estilo, que claramente no era para una noche con las chicas. Y el celular, ese maldito celular que ya nunca dejaba fuera de su vista, como si guardara secretos que solo podían vivir bajo su piel. Una noche, su teléfono vibró mientras yo doblaba la ropa. El mensaje decía, ya te extraño. Ayer por la noche fue... No pude leer más, el resto estaba cortado, pero no lo necesitaba. En ese momento mi estómago cayó como si el mundo entero se hubiera inclinado bajo mis pies. No quise tocar su celular. No soy de esos, siempre creí en el respeto. Pero ese mensaje fue como un grito del universo pidiéndome que despertara. Esa noche, ella llegó como siempre, con su batido verde, su energía fingida y sus ojos tranquilos. Yo la observaba desde el marco de la puerta, como un extraño viendo una película donde el protagonista aún no sabe que todo se derrumba a su alrededor. ¿Quién es Cota?, le pregunté. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero fue su sonrisa lo que me mató. No fue su sonrisa dulce de siempre, fue algo más, una mueca de victoria, como si por fin pudiera dejar de fingir. J es mi jefe. Y sí, estoy durmiendo con él hace 2 meses. Lo dijo mientras bebía su batido, sin una pizca de culpa. Luego la frase que marcaría mi alma. Necesitaba un hombre de verdad, alguien que no pase los fines de semana jugando videojuegos con Jacob y viendo películas idiotas. Así terminó todo lo que construimos, con una sonrisa, con desprecio, como si yo hubiera sido un pasatiempo patético que duró demasiado. Pero lo peor no fue eso, fue lo que dijo después. ¿Sabes quién más lo sabía? Nuestra amiga. Y también tus amigos. Todos lo sabían, todos me entienden, porque J me ofrece un futuro, no solo sueños y excusas. Y ahí ya no era solo una traición de pareja, era una traición colectiva, una farsa completa donde yo era el único que no conocía el guión. Hay un momento, justo después de un golpe emocional devastador, en el que no sientes enojo, ni tristeza, ni siquiera sorpresa, solo vacío, como si tu alma saliera de tu cuerpo por unos segundos para observar desde afuera cómo se rompe tu mundo. Y eso fue lo que sentí. Ella hablaba con naturalidad,
como si me contara que cambió de shampoo, como si destruir 3 años de historia fuera algo que se pudiera decir con un trago de smoothie y una sonrisa altiva. Yo estaba ahí de pie con mi mochila aún tirada en el suelo, sin saber si quería llorar o reír, porque en medio del dolor, una parte de mí, una que llevaba meses intentando hablar, por fin fue escuchada. Yo ya no pertenecía a ese lugar. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió, pero no como ella esperaba. No grité, no lloré, no rogué. Solo sonreí. Fui al cuarto. Agarré mi mochila de fin de semana, esa que siempre dejaba lista por si surgía una escapada. Metí mi laptop, un par de mudas de ropa y mis fones de huido. Cuando volví a la sala, ella me miraba con desconcierto. ¿Dónde vas?, preguntó con tono de control, como si aún tuviera poder sobre mí. Me voy, respondí sin más. ¿Y el departamento? Quédate con él. Estoy seguro de que J puede ayudarte con el alquiler. Cerré la puerta antes de escuchar su respuesta, no porque no me importara, sino porque ya no tenía sentido escuchar a quien nunca me dijo la verdad. En cuanto crucé la calle, mi celular vibraba como loco. 32 llamadas perdidas. Mensajes de amigos que se reían de mí días atrás. Ahora, de pronto todos estaban preocupados, pero yo solo quería silencio. Conduje sin rumbo, sin destino, pero con una paz extraña. Porque a veces perder todo es el único camino para saber que jamás fue realmente tuyo. Y por primera vez en meses sentí que estaba yendo hacia un lugar mejor, aunque no supiera cuál. Pasaron un par de días. Me quedé en un hotelito a las afueras de la ciudad. No era lujoso, pero estaba limpio. El dueño, un señor mayor llamado Pedro, me recibió con amabilidad inesperada. Cuando escuchó un poco de mi historia, me dio un descuento en la tarifa. No preguntó mucho, solo asintió con los ojos de quien ya ha visto cosas peores. El segundo día, después de un silencio terapéutico, encendí el celular. Y ahí estaba todo. 32 llamadas perdidas, 47 mensajes de texto. La mayoría de Allison, algunas de Jacob Chloe y números desconocidos. Y luego una ola de notificaciones en redes sociales. Allison no había perdido el tiempo. En sus stories montó una narrativa dramática. Yo era el novio tóxico, controlador, inseguro. Según ella, monitoreaba cada paso suyo, la aislé de sus amistades y la manipulé emocionalmente por años. La prueba no había ninguna, solo su palabra. Pero eso bastó. Muchos creyeron. Gente que yo consideraba amiga comentó con lástima. Otros simplemente compartieron sin cuestionar. Incluso publicó un video llorando, diciendo que yo la había abusado financieramente, porque según ella, dividíamos todo a la mitad, mientras yo ahorraba mi dinero. Curioso porque ella ganaba más que yo. Y fue ella quien insistió en ese arreglo desde el inicio. Ahí fue cuando me di cuenta. Ella no solo quería irse, ella quería destruirme. Y lo más perturbador era que parecía tener experiencia en eso. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Era de Gemma, una colega mía del trabajo. Ella no solía meterse en dramas, pero su texto fue directo. «Hey, deberías revisar tu correo. Está circulando algo en la empresa sobre ti». Abrí el email, una circular de recursos humanos, hablando de ambientes laborales saludables y comportamientos preocupantes entre colaboradores. Ningún nombre, pero la indirecta era evidente, era para mí. Me deberían haber dado ganas de gritar, de defenderme, de contar mi versión. Pero no lo hice, solo sentí curiosidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Y fue esa pregunta la que me llevó a una escena de película. Un día pasé por una cafetería que solíamos evitar, porque a Allison nunca le gustó. Pensé que estaría a salvo de verla allí. Me equivoqué. La barista, que siempre había sido amable conmigo, me miró como si yo fuera basura. Descubrí que Allison ahora era cliente fiel del lugar y que contaba su historia de sobreviviente a quien quisiera escucharla. Lo más bajo aún estaba por venir. Entre estantes de ropa en el depósito de una lavandería, me crucé con Juliana, la mejor amiga de Allison. Estaba nerviosa. Miraba alrededor como si tuviera miedo de ser vista conmigo.
Se acercó y me susurró algo que me heló la sangre. Tenés que tener cuidado. Jota no es solo su jefe, está casado y su esposa tiene conexiones, conexiones de verdad. Allison está diciendo que vos sos inestable, peligroso. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Ella bajó la voz aún más. Porque no es la primera vez. Antes que vos hubo otro. Mismo patrón, mismo final. Él también tuvo que irse. Desapareció. Esa noche no dormí. Pasé horas buscando, atando cabos, revisando perfiles, publicaciones viejas, archivos, y lo encontré. El tipo existió. Había trabajado en la misma empresa. Desapareció de las redes sociales justo cuando Allison empezó a salir con Jota. Y de repente entendí, yo no era la víctima de una traición amorosa. Era parte de un ciclo, un juego, una estrategia. La mañana siguiente no empezó como las anteriores. Recibí una llamada del casero del apartamento que solíamos compartir, el mismo al que le dije que Allison podía quedarse con todo. Pensé que era por temas de contrato, pero no. Me llamó para advertirme. Tu ex intentó sacarte del contrato del departamento. Dijo que lo habías abandonado. Cuando eso no funcionó, me dijo que la estabas amenazando. Pero él no lo creyó. Su hermana había pasado por algo muy parecido años atrás. Ese fue el punto donde entendí que esto iba mucho más allá de un drama de pareja. Era un modus operandi, una cadena de manipulación tan bien armada que solo alguien desde afuera podía ver los hilos. Y justo en ese momento, cuando más necesitaba una pieza clave, me llegó un mensaje en Instagram. Era de un perfil elegante, sobrio, con una mujer en sus 40 en la foto de perfil, vestida con joyas finas y un aura de poder. Su mensaje era corto, frío, preciso. Creo que necesitamos hablar sobre mi esposo y tu exnovia. Café mañana, señora Hot. Ese café cambió todo. Ella no solo sabía lo que pasaba, lo documentaba desde hacía meses. Tenía correos, capturas de pantalla, gastos de la empresa que no cuadraban, imágenes de cámaras del estacionamiento. Sabía de las mentiras, de las manipulaciones. Y no era la primera vez que lo veía. En los últimos 5 años, al menos 3 mujeres jóvenes habían hecho lo mismo con su marido. Se acercaban, seducían y juntos hundían a cualquier colega que pudiera ser una amenaza. Pero esta vez, ella no iba a quedarse callada. La señora J tenía una idea, exponerlo todo, pero necesitaba una pieza final, un momento de impacto, una verdad revelada frente a todos. Y para eso tenía en mente la próxima fiesta anual de la empresa. Yo no tenía intención de ir. ¿Por qué lo haría? Pero ella me convenció con una frase. A veces la mejor venganza es solo dejar que las personas se rebelen solas. Y así fue como pasé de ser el exnovio humillado al testigo de una caída que nadie vio venir. La verdad, como el fuego, solo necesita una chispa. La fiesta anual de la empresa se celebraba en un hotel lujoso del centro. Luces tenues, música elegante, copas de vino caro y muchas caras falsas. El ambiente perfecto para una verdad explosiva. Yo llegué tarde, vestido mejor de lo que jamás me había vestido para un evento laboral. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque a veces presentarse con dignidad en medio del caos es el mayor acto de desafío. Apenas crucé la puerta, todo se congeló. Las miradas giraron hacia mí como cuchillos afilados. Allison, de lejos, casi dejó caer su copa. J, su hombre de verdad, se puso pálido. Y varios de esos amigos que me dieron la espalda fingieron no haberme visto. Chloe, evidentemente ebria, fue la primera en acercarse. «Tenés mucha cara para aparecer aquí», dijo con voz alta, asegurándose de que todos la oyeran, después de todo lo que le hiciste a Allison. Yo la miré, tranquilo. ¿Todo lo que le hice? Interesante, contame más. Justo en ese momento, Gemma, mi colega de trabajo, la misma que me había advertido por email, se sumó a la conversación. Ella también había estado recolectando pruebas. Capturas de chats internos donde Allison se jactaba de sus triunfos y de cómo manipulaba a los demás a su favor. Incluso grabaciones de voz, donde planeaban toda la narrativa junto a J.
Y entonces lo inesperado. Gemma se paró frente al micrófono improvisado y dijo: «Creo que todos aquí merecen escuchar la historia completa». Una frase, un silencio, y el principio del fin. De pronto, el proyector del evento, sí, ese que iban a usar para mostrar estadísticas corporativas, accidentalmente comenzó a reproducir una serie de capturas, audios y fotos. Mensajes entre Allison y Jota, planificaciones, mentiras. La sala se convirtió en un teatro de caos silencioso. Allison trataba de mantener el control. Se acercaba a los asistentes, intentaba explicar, sonreír, fingir sorpresa, pero era inútil. Jacob, sí, el amigo gamer de antes, grababa todo con el celular, pero no para defenderme. Quería mostrárselo a Jota después, como prueba de lealtad, solo que esta vez estaba registrando el colapso en tiempo real. «¿Pues te crees tan inteligente?», gritó Allison al borde del pánico. «Estás destruyendo todo por venganza». Fue entonces cuando se abrió la puerta. Señora Jota entró, impecable, tranquila, con un tablet en la mano y los papeles del divorcio en la cartera. «No se preocupen», dijo, «esto es solo el principio». Reveló que Jota ya había firmado los papeles, que todo lo que había prometido a Allison lo había dicho antes a otras. El mismo guión, diferente actriz. Y lo más impactante, Juliana, la mejor amiga de Allison, habló. Miró a todos y confesó: «Yo ayudé a destruir la reputación de otro hombre antes. Fui parte, pero no puedo hacerlo de nuevo. No esta vez». A medianoche la fiesta había terminado, literalmente y simbólicamente. Allison salió corriendo. Jota se encerró con el equipo de recursos humanos. Y los amigos que la defendieron ya no podían mirarme a los ojos. La fiesta había terminado. No solo la del hotel, sino también la farsa que habían montado alrededor de mi nombre. Cuando salí, sentí el aire frío de la madrugada como si me abrazara. No era alivio, era libertad. Un tipo de libertad que solo se alcanza después de perderlo todo. Volví al motel. Pedro, el dueño, todavía estaba despierto viendo la televisión desde la recepción. Al verme entrar, levantó la vista, sonrió y dijo: «Buena noche, ¿eh?». Yo respiré hondo. «Podés decir que sí». Y subí a mi cuarto, sintiéndome más liviano que en los últimos meses. A la mañana siguiente el celular volvió a explotar, pero esta vez el tono era diferente. Mensajes de amigos que me creyeron un monstruo. Ahora pedían disculpas. Decían que no sabían la verdad, que habían sido manipulados, que nunca estuvieron realmente de acuerdo con lo que pasó. Incluso Mark, el tipo que había desaparecido, el que según Juliana también fue víctima de la misma jugada de Allison y Jota, me escribió: «Vi todo. Gracias por no callarte. Yo no supe cómo hacerlo en su momento, pero ahora quiero hablar». Lo que comenzó como una traición amorosa se había convertido en una red de verdades encadenadas que finalmente empezaban a salir a la luz. Y entonces pasó lo inesperado. La señora Jota presentó oficialmente las pruebas ante el consejo directivo de la empresa. Todos esos documentos que había coleccionado, gastos falsificados, emails de conspiración, evaluaciones alteradas, quejas ignoradas. No les importaban los romances extramatrimoniales, pero el acoso, el abuso de poder y el fraude financiero eran otra historia. En menos de 48 horas, Jota y Allison fueron invitados a renunciar. Y no solo eso, enfrentarían procesos legales. Pero eso fue solo el comienzo. Mark, animado por todo lo que había pasado, regresó. Tenía pruebas. Capturas, correos, grabaciones, todo. Y con la ayuda del abogado de la señora Jota, inició su propia demanda. El efecto dominó. Ex colaboradores que también habían sufrido en silencio empezaron a aparecer, uno por uno. Cada uno con su historia, con sus propias heridas y sus propias pruebas. La verdad no se puede esconder para siempre. Solo necesita una chispa. Y ya la habíamos encendido. Allison intentó anticiparse. Publicó otro video, llorando, diciendo que fue manipulada por Jota, que era una víctima más, que ahora estaba siendo perseguida. Pero esta vez nadie tragó la mentira, porque justo después Juliana, la que antes había callado, lo hizo público.
Subió las capturas de sus conversaciones privadas con Allison, mensajes donde se burlaba de sus víctimas, planeaba arruinar reputaciones y presumía de cómo los tenía a todos en la palma de su mano. El castillo de arena había sido alcanzado por la marea y se estaba deshaciendo pieza por pieza. Cuando pensás que alguien tocó fondo, te das cuenta de que todavía puede cavar más. Y Allison lo demostró con creces. Una tarde, Pedro, el dueño del motel, me llamó al trabajo. «Che, la chica que mencionaste, está haciendo un escándalo en el estacionamiento, gritando tu nombre, tiene un sobre en la mano». Yo no tenía prisa en volver, sabía que se trataba de un último intento. Una jugada desesperada. Pero fui igual, no por ella, por mí, por cerrar ese capítulo con mis propios ojos. Cuando llegué, estaba sentada sobre el capó de mi auto, maquillaje corrido, respiración acelerada, y un sobre pardo en la mano, como si contuviera dinamita. «Tengo pruebas contra todos», dijo temblando, «mensajes, fotos, secretos. Si no me ayudas a parar esto, lo voy a soltar todo». Intentó sonar amenazante, pero su voz no tenía fuerza. Era una mezcla de rabia, miedo y desesperación. Yo simplemente sonreí. «Hacelo, quema los últimos puentes que te quedan. Vamos a ver cómo te va». Ella me tiró el sobre. Dentro capturas, conversaciones privadas, fotos comprometedoras de otras personas. Su seguro. Saqué fotos de cada página mientras ella miraba en silencio. Cuando terminé se lo devolví. «Publica lo que quieras, pero antes mira a dónde te trajeron tus esquemas, a quiénes perdiste y por qué nadie más te cree». Fue ahí cuando se quebró. Gritó. Rasgó el sobre frente a mí. Tiró las hojas al suelo como si pudiera borrar lo que había hecho. Alguien grabó la escena. El video se volvió viral en pocas horas. Pero lo mejor, o lo más irónico, llegó poco después. El divorcio entre la señora J y su esposo se finalizó, y en él ella se quedó con todo. La casa, los autos, las cuentas, y el paracaídas dorado de la empresa que iba a recibir J ahora estaba destinado a pagar abogados. Su reputación destruida, su futuro profesional cancelado. Incluso su nombre ahora era sinónimo de escándalo en los buscadores. Y Allison se fue del estado, volvió a vivir con sus padres, desapareció de todas las redes. Quedó sola, con sus mentiras, con sus consecuencias. Los amigos que la apoyaron al principio ahora trataban de hacer control de daños. Jacob me envió un testamento por mensaje, pidiéndome disculpas. Le respondí con una captura suya de semanas atrás, donde me llamaba inmaduro y poco hombre. Me bloqueó al instante. Chloe también desapareció. Las capturas que Allison guardaba podían hundir su carrera. Yo, por otro lado, firmé el contrato de un nuevo apartamento. Recibí una promoción en el trabajo. Y sí, empecé a salir con alguien nuevo. Sin apuros, sin máscaras, sin sombras, porque aprendí algo. La mejor venganza no es planear, no es destruir, es vivir bien y dejar que quienes jugaron con fuego se quemen solos. Dicen que el tiempo lo cura todo. Mentira, el tiempo no cura nada si no decidís sanar. Y sanar no es olvidar, es recordar sin que duela. Es mirar atrás y entender que todo lo que parecía una tragedia, en realidad era una liberación. Hoy, mientras tomo café en mi nuevo departamento, con luz natural entrando por la ventana y el silencio de una paz ganada, no siento odio. No hay rencor, solo aprendizaje. El ruido se fue, las máscaras cayeron, y quedó algo que no sabía que estaba en mí: fuerza, autenticidad, claridad. Lo más curioso es que muchos me preguntan si alguna vez la perdoné. Y la respuesta no es simple. No porque aún sienta algo, sino porque perdonar no es aprobar lo que pasó, sino decidir que eso ya no controla tu vida. Yo decidí soltar, pero también decidí recordar, porque olvidar sería negar lo que aprendí con cada golpe. Aprendí que no todos los que se ríen con vos están de tu lado, que el amor no es ciego, es la costumbre la que nos pone vendas, y que a veces los que más dicen te quiero son los que más temen que descubras quiénes son en realidad. Hoy puedo decirlo sin temblar: no perdí nada que valiera la pena.
Lo que parecía un derrumbe fue la demolición necesaria para reconstruirme desde cero. Y qué bello es mirar atrás y ver que el desastre fue solo el inicio de la libertad. Porque a veces el karma no tiene que correr detrás de nadie, solo se sienta y observa. Y créeme, la caída más ruidosa es siempre la de quienes se creían intocables. A vos que llegaste hasta acá te digo, no estás solo, no sos débil por haber confiado, no sos ingenuo por haber amado, pero sí sos fuerte por haber sobrevivido. Y sos libre cuando entendés que no necesitas justicia, cuando vos mismo te convertís en tu propia redención. Nunca escribí esta carta para entregártela. La escribí para mí. Para cerrar una herida sin necesidad de que vos la entendieras. Para decir todo lo que callé, pero sobre todo para dejarlo ir. Querida Allison, no te odio. Y eso quizás es lo más liberador que podría decirte. No te deseo mal, ni espero que tu vida se desmorone aún más de lo que ya vi, porque entendí algo que me tomó tiempo y lágrimas descubrir. El verdadero castigo de alguien que vive de mentiras es tener que sostenerlas todos los días. Yo estuve enamorado de vos, de tu risa, de tus planes, de tus manías, de todo lo que proyectábamos construir. Pero con el tiempo entendí que no te enamoraste de mí. Te enamoraste de mi reflejo, de lo que yo te hacía sentir. Y cuando dejé de encajar en tu guión, escribiste otro, con otro protagonista, sin tener el valor de decir fin. Me traicionaste, me expusiste, te burlaste de mi silencio, pero ese mismo silencio fue mi refugio. Y desde ese lugar me reconstruí. Hoy no quiero que me recuerdes con culpa, quiero que me recuerdes con verdad. Yo fui el hombre que te creyó, que te defendió, que te dio su mejor versión. Y vos fuiste la mujer que eligió aplastar eso por una fantasía con fecha de caducidad. No sos un monstruo, pero sí fuiste una actriz. Y la función terminó. La gente que alguna vez me juzgó sin saber, también cayó en tus palabras. No los culpo. Las mentiras bien contadas suenan convincentes, cuando quien las dice sabe llorar a tiempo. Pero eso también pasó. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que me volví más humano, más fuerte, más real. Aprendí a no tener miedo de caminar solo, a no suplicar amor, a elegirme cada mañana. Ya no vivo esperando justicia, porque cuando te alejas del caos, la vida se encarga de ordenar todo lo que parecía roto. Te deseo paz, no porque la merezcas, sino porque yo la merezco. Y desearte mal sería cargar con un peso que ya no me pertenece. Y si alguna vez alguien te pregunta por mí, podés decir con honestidad que fuiste parte de la historia que me quebró, pero que jamás fuiste el final. A vos que leíste esto hasta el final, te dejo mi verdad más profunda. Nadie puede destruirte si antes no te olvidas de quién sos. Y nadie puede salvarte excepto vos. La traición no te define. Tu respuesta ante ella sí. Y a veces, la mejor venganza no es un grito, es una vida nueva, en silencio, en paz, y con una sonrisa que ya no necesita explicación.